Bienvenidos a Corazones sin Fronteras. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar de donde nos escuches. El día de hoy te damos la bienvenida cordial nuevamente a Corazones sin Fronteras, un espacio creado para ti. Vamos a hablar de un tema muy importante. En Corazones sin Fronteras buscamos comprender por qué hacemos cosas que muchas veces ni nosotros mismos sabemos o entendemos, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de un tema que puede ser muy frustrante, el autosabotaje. Yo creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado que nos autosaboteamos, ¿sí? Porque tal vez te pase, tienes sueños, ideas, proyectos, te emocionas incluso cuando comienzas algo nuevo, haces planes, investigas, imaginas que ya estás logrando eso, te ves allí, pero llega algo que de alguna manera siempre te aleja de lo que quieres y vuelves a lo mismo, ¿sí? ¿Vuelves a qué? A postergar ese sueño, a postergar esa meta, ese objetivo que quieres lograr, ese negocio que quieres montar. Pierdes el entusiasmo, encuentras una excusa para dejarlo porque priorizas las otras cosas y después vuelves a sentir culpa por no haber hecho lo que querías, por no haber terminado. Con el tiempo empiezas a creer que eres una persona sin disciplina, te sientes culpable, que no te esfuerzas, que no tienes fuerza de voluntad para terminar las cosas o que eres incapaz de comprometerte contigo mismo. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Y si el problema no fuera la falta de disciplina? Si eso no estuviera allí presente en ti, si una parte de esa situación que repites y repites constantemente la hubieras aprendido hace muchos años y intentar algo nuevo para ti, creyendo que eso era peligroso, lo vas dejando de lado porque por más que insistas, entonces llega algo que te aleja y tú crees que es peligroso o sientes miedo a fracasar. Por eso el día de hoy vamos juntos, vamos juntas a descubrir cómo las experiencias de nuestra infancia pueden convertirse en una voz interior que, sin darnos cuenta, frena nuestros propios sueños. Bienvenidos nuevamente a Corazones sin Fronteras. Te quiero nuevamente preguntar, ¿has pasado por alguna de estas situaciones que he mencionado? Porque recuerda que nuestra infancia influye mucho en las decisiones que tomamos hoy en día como adultos. Y para ello, quiero preguntarle a mis compañeras Marianela Zavala, que está aquí con nosotros desde Lima, Perú, y Sara Salazar nos acompaña desde México, México lindo y querido. Te quiero preguntar si les ha pasado, les quiero preguntar si les ha pasado alguna vez que se han emocionado con nuevos proyectos, pero pocas veces los han terminado, o que llevan semanas, meses, incluso años diciendo que van a empezar a de repente un proyecto personal, de repente a atreverse a algo nuevo, pero siempre aparece una razón para dejarlo para después. O tal vez quieres emprender un negocio, pero por miedo te has quedado paralizada y dices, no, esto no lo puedo hacer porque, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? Porque a mí sí me ha pasado, o sea, yo he pasado por, creo que cada uno de esos episodios, pero quiero preguntarle a ustedes, chicas, tal vez cuando quisieron escribir el libro, porque, bueno, tengo aquí dos valiosas escritoras que comparten conmigo esa maravillosa aventura de escribir y publicar nuestros libros. Y les quiero preguntar, ¿qué sintieron en ese momento cuando querían o desde cuándo tenían ese sueño de escribir y publicar sus propios libros? Tal vez pasaron por ese miedo, no, yo no puedo hacer esto porque no, ¿cómo voy a publicar un libro? ¿Cómo voy a escribir un libro? Cuéntame, Sara, ¿qué sentiste en ese momento? Bueno, yo en ese momento empecé a tener pensamientos, porque siempre lo primero que nos llega son pensamientos de que limitantes. No puedo, no estoy preparada, nadie me va a leer, ¿quién va a querer comprar mi libro? No voy a llegar a nadie. Ujú. Y entonces empiezas a meterte el pie y ese mismo que te estás metiendo el pie, entonces empiezas a posponer y a posponer y a posponer.
Gracias a Dios que tuvimos unos mentores que nos dieron un tiempo y en ese tiempo andábamos ahora sí que corre, 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 pero logramos hacerlo y fuimos bestseller y eso fue algo grandioso. Así es, así es. Pero si de repente ese sueño no llegó de la nada, ¿no? O sea, tenías tiempo tal vez intentándolo y lo habías Sí. postergado. Sí, tenía muchísimo tiempo, pero la vida va tan rápido y uno de mujer pues siempre tiene muchas cosas, que la casa, que los hijos, el trabajo. Entonces como que el tiempo se va acumulando, se va pasando. Y ya cuando me jubilo, entonces yo digo, ahora sí, tengo tiempo, me tengo que dar ese tiempo y es cuando empiezo a escribir. Sí. Qué bien, qué bien. Pero si nos damos cuenta y analizamos esta historia maravillosa de Sara, cómo después de muchos años fue que ella dijo, ahora sí, me voy a dedicar a mí. A pesar de que ella tenía su sueño de escribir su libro desde antes, porque no nació en este último año que ella dijo, ya es momento de, me siento, quiero escribir un libro, me siento y lo escribo. No, ella priorizó otras cosas, porque allí nos menciona la casa, las obligaciones, el trabajo, incluso creo que fue prioridad en su vida y ya cuando se jubiló, dijo, ahora sí voy a tomarme mi espacio. ¿Por qué? Porque habían situaciones que la estaban limitando o la estaban justamente autosaboteando. Y Marianela, cuéntanos tú, ¿qué tal tu experiencia? ¿Qué proyectos, qué sueños tal vez has dejado o has postergado por miedo, por autosabotearte tú misma? ¿Cómo están? Buenos días con todo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estén. Bienvenidos a Corazones sin Fronteras. Y bien, yo estaba en esa situación que definitivamente dejaba las cosas para luego. Y bueno, con respecto al libro, pues fue tal cual. Yo tenía ya esa idea hace muchos años, eh, pero un año antes de ya el llevar el libro al físico, escribí el título, escribí un bosquejo muy simple y dije, ya, algún día no algún día, lo voy a hacer, digamos que eso lo puse en abril y dije, para fines de año va a estar el libro. Y adivinen qué, pasó el siguiente año. Y al igual que Sara, bueno, igual que tú, Laura, o sea, llegó esta oportunidad, ¿no? De poder ser coachadas por personas, pues, maravillosas. Y creo que al igual que ustedes, ese acompañamiento, esa exigencia, ya, tal día tienes que presentar tal cosa, ya, tal día este avance. Entonces, Ujú. creo que eso yo siento mucho que eso es lo que yo necesito para terminar las cosas. O sea, esto se trata del autosabotaje. Entonces, uno se preocupa o se ocupa en muchas cosas que no nos llevan a las metas. Sin embargo, nos tenemos que enfocar y centrar en lo que sí va a ser de ti algo como que, lo logré, lo hice, ¿no? Yo sí puedo, porque todos podemos, solo que nos dedicamos a hacer, como decía Sarita, ¿no? La casa, otro tipo de actividades que no nos llevan a culminar esos sueños. Y estoy seguro que a ti que nos estás escuchando te está pasando lo mismo y te estás autosaboteando. Entonces, en mi caso particular, sí he detectado mucho de que yo necesito el que me pongan fechas, el que me digan ya, tal día el avance. Entonces, o yo misma, ¿no? Ponerme en una hoja grande, tal día presentación de tanto, tal día tal cosa. Entonces, yo misma veo y empiezo a trabajar, porque es la única forma en la que puedo eh, avanzar y por esas metas, por esos sueños que tenemos. Y mira qué curioso, ¿no? Te pregunto, no sé si les ha hecho eco estas historias que estamos comentando acá. Tengo mi propia experiencia personal también relacionada, pero antes quiero llegar a un punto clave que estoy descubriendo aquí con ustedes, y es esas situaciones o esa necesidad de que alguien esté allí detrás de nosotros poniéndonos un límite, poniéndonos de repente, no, para la otra semana tienes que presentar el primer capítulo o tienes que hacer tal cosa. ¿De dónde viene eso? Porque eso no es algo que nosotros ahorita
lo aprendimos, ¿no? Eso es algo que tal vez en nuestra infancia, en el colegio o nuestros padres nos decían, no sé si a ustedes les decían, pero o haces las cosas o te doy correa. O en el colegio pues sabemos que hay que cumplir las actividades para cierta fecha, ¿no? Y entonces uno crece con esa necesidad de que tengo que cumplir con esto en esta fecha porque es norma. O que si no hago lo que tengo definido para esa fecha, no sirvo, empiezo con pensamientos limitantes, no sirvo, o no soy capaz porque no cumplí con la meta, porque no cumplí con el objetivo que me indicaron de que para la siguiente semana yo tenía que cumplir con el primer capítulo del libro o con cualquier cosa. Entonces tenemos como que esa necesidad de que alguien allí nos esté metiendo presión. ¿Y por qué no nosotros mismos no nos metemos esa presión sin estar allí, alguien tal vez con nosotros, ¿no? En el acompañamiento. Justamente por eso, porque ¿qué historia vivimos en nuestra infancia? ¿Cómo fue ese acompañamiento que teníamos? ¿Era un acompañamiento exigente o era un acompañamiento con amor, con respeto, con espacios también para nosotros como niños? Y no se trata de que juzguemos o que vayamos a esa parte de nuestra historia para juzgar a las personas que nos acompañaron en nuestro crecimiento, sino que para comprender por qué actuamos de la manera que actuamos hoy en día. ¿Por qué tenemos esa necesidad de que alguien nos exija? Y yo les cuento mi historia particular. Yo sí tenía miedo, o he tenido miedo, he experimentado el miedo, porque incluso a veces me pasa todavía, a hacer mi proyecto, a crear mi marca personal, porque tenía miedo a mostrarme. Entonces, ¿de qué manera me autosaboteo yo? Tenía un pensamiento muy limitante de que como a mí me enseñaron, que yo desde niña fuera al colegio, me preparara, fuera a la escuela, me preparara, formara, tuviera mi carrera profesional y a partir de ahí era que yo iba a generar mis ingresos. Entonces yo tenía esa creencia limitante de que yo solo me podía mostrar como enfermera porque era la versión que conocían de mí. Y me costó muchísimo, muchísimo empezar a crear mis otras versiones, empezar a darme cuenta que yo tengo potencial en muchas otras cosas y dejar de autosabotearme justamente, porque esos pensamientos limitantes que tenía me estaban dejando anclada en el mismo lugar. Y a través del libro yo hice catarsis y me permití drenar, soltar muchas cosas, muchas creencias y ahora estoy aquí frente a ustedes hablando sin miedo, mostrando otra versión de Laura, mostrando que nosotros somos capaces de crear muchas cosas, de ir por nuestros sueños, de así como escribimos un libro, lo convertimos en bestseller, también podemos hacer otras cosas, también podemos crear nuestra marca personal, también podemos hacer videos, podemos hacer programas como estos para ayudar y mostrar a otras personas que la capacidad, la habilidad la tenemos, solo potenciarla. Y sí, no estoy negando que el acompañamiento en ocasiones es necesario, pero cuando no tenemos ese acompañamiento, también nosotros podemos darnos el permiso de hacerlo, empezar, dar los primeros pasitos. Entonces, esa es la invitación de parte de nosotros, de Corazones Sin Fronteras, porque como lo dije al inicio, lo que buscamos acá es comprender por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Por qué actuamos de la manera que actuamos. Y bueno, Marianela acá nos va a contar también un poco al respecto. Sí, me identifico mucho contigo, Laura, porque en mi vida también fue lo mismo, ¿no? O sea, salí del colegio y yo sabía a qué universidad iba a ir, sabía ya que iba a estudiar, sabía que tenía que terminar y de ahí trabajar, ¿no? Entonces, la gente me conocía mucho por lo que yo hacía. Incluso estuve un tiempo también con negocios multinivel y ya la gente me conocía, o sea, sabía cuál era mi perfil y sabía, bueno, que siempre me gustó todo este mundo de la informática. Eh, pero el libro, el libro fue también para mí un par de aguas y fue bien difícil tomar la decisión porque era que la gente te conocía, claro, de lo que tú hacías y ahora ibas a mostrar toda esa parte, todo ese aprendizaje que lo habíamos adquirido durante varios años, pero que no nos atrevíamos quizás a darlo, a hacerlo público, ¿no? En mi caso, eh, para mí era, wow, ¿qué va a pensar la gente? ¿No? Y eso era el Exacto. propio autosabotaje de que uno tenía pues esa creencia, ¿no? De que uno ya tiene su carrera, pues lo mismo que me pasó a mí, Laura. Eh,
ya tengo mi carrera, esta carrera es la que me define. Y no es así. Hoy en día entiendo de que efectivamente tú tienes una carrera que en algún momento te puede haber dado eh, ingresos, te puede haber dado de comer, pero tú eres un potencial infinito. Nosotras somos un potencial infinito. Ustedes, mis queridos oyentes, son un potencial infinito y pueden hacer muchas cosas. La carrera, lo que estudias, no nos define. Y lamentablemente ese es un pensamiento que tenemos ahí bien anclado y que nos hace pues a veces perdernos de muchas cosas. Hoy en día yo soy muy feliz haciendo lo que hago, dando charlas, llevando talleres, haciendo este podcast, llevándoles esta información, porque muchas personas no lo saben. Y es normal, no todos tenemos que saber de todo, pero podemos ir aprendiendo. Y eso nos ayuda a sanar para no autosabotearnos, dejar de autosabotearnos, que es, bueno, el título de este podcast y esperemos que tú te estés identificando. Así es, así es. Porque lo curioso es que muchas veces no es falta de capacidad. Sabemos hacer las cosas, tenemos la información, tenemos el conocimiento. Incluso otras personas creen más en nosotros que nosotros mismos y parece mentira. Nos dicen, Sara, tú puedes con eso, Marianela, tú eres capaz, atrévete, mira también que lo haces. Y uno así como que, Laura, ¿en serio vas a hacer eso? Sí, de Está verdad. allí ese pensamiento limitante. O sea, ¿de dónde viene esa necesidad de uno mantenerse como metidito en una caja de toda la historia de cómo crecimos, qué nos decían, qué era lo que más escuchábamos o qué empezamos a creer nosotros de nosotros mismos? Porque cuando llega el momento de actuar, solemos paralizarnos. Tal vez a ustedes les pasa, ¿no? Quieren hacer eso y se paralizan. Un video, para mí hacer un video era una cosa que me hacía sudar. Incluso cuando quise invitar a las personas a que conocieran que estaba escribiendo un libro, a que supieran parte de esa historia de mi vida, me dio un miedo. O sea, mi hija lo puso literalmente, sentí un soponcio porque yo sentí que se me subió la presión, o sea, mi cara mudó colores cuando yo envié el mensaje para invitar a las personas a unirse a mi grupo. ¿Por qué? Porque había algo allí que me estaba diciendo que yo no iba a ser capaz de lograr el objetivo. Esa vocecita interior que me estaba diciendo que, Laura, ¿qué locura estás haciendo? ¿A qué te estás metiendo ahora? Y con todo y miedo me lancé, porque yo dije, o es aquí o no lo hago nunca. Y esa es una de las oportunidades que tenemos, o de los beneficios, o de las cosas positivas que tenemos de que, justamente lo que decían Sara y Marianela, de tener un acompañamiento de personas que de cierta manera nos ayuden a sacar ese potencial que tenemos, esas habilidades. Y agradecida también con nuestros coaches, Ulides y María Esperanza, porque ellos nos ayudaron a que, como nos exigían fechas, nos exigían para este momento con todo y miedo yo me atreví y me lancé, y esa vocecita interior que me estaba limitando la dejé allí. Dejé de autosabotearme y gracias a eso pues estoy aquí hoy con ustedes también compartiendo este espacio. Gracias, Fanny. Sarita, cuéntanos allí tú. Bueno, miren, lo que pasa es que este mensaje es para todos. Desde pequeños nos están limitando, nos están diciendo, tú no puedes. Siempre hay una persona, ya sea el maestro, el papá, el tío, el hermano, que nos están limitando, que nos ponen el pie y que nos dicen, hasta aquí tú vas a llegar. Tú no puedes, tú no. Siempre te están cortando tus sueños, y si a veces tú los cuentas, desde pequeño te están diciendo, no, tú no puedes. Tu hermano es mejor que tú. Y siempre está algo que te están procesando, que te están, ahora sí que alimentando de ese no puedo. Y tú te lo vas creyendo, porque no ves a otra gente que se esté atreviendo a hacer las cosas. Solo lo ves en las películas. Y por eso es que a veces, ay, el superhéroe, nosotros queremos ser como el superhéroe, pero nosotros somos superhéroes. Lo que pasa es que hay que creérnoslo. Sin embargo, nosotros desde pequeños vamos en ese proceso de que no me lo creo, mis sueños son sueños, y cuando yo tenga dinero, lo voy a hacer. Cuando yo crezca, lo voy a hacer. Cuando tengo mejor trabajo, lo voy a hacer. Y siempre estamos posponiendo, y lo que estamos haciendo es posponiendo la vida.
y estamos tan acostumbrados a estar en una zona de confort que cuando salimos de esa zona de confort nos da mucho miedo. Por eso es que no nos atrevemos a hacer las cosas. Yo recuerdo mi primer viaje sola, yo tenía un pavor, pero un miedo. Ahora sí que a mí me encanta viajar, esa es mi pasión, pero viajaba en el país. Cuando viajo ya internacionalmente, yo dije, no, 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 no. Y luego me voy a Colombia, entonces yo dije, no, los narcotraficantes, luego todas las cosas que te meten en la televisión. Y tú dices, no, ¿cómo puede ser posible? No, no, no puede ser posible. Sí, Eso que dicen de que sí, afuera, el país, cómo sí. es, ¿no? Y cuenta, de verdad que no tiene Y tú nada dices, que ver. nada que Nada. ver, porque te ponen tantas cosas, por ejemplo, ponen tantas cosas de México, que los narcotraficantes, que somos malas personas y todo eso. Sin embargo, cuando tú llegas a México, nos amas, porque dices, oye, no es verdad, no es verdad todo eso que dicen. Y eso es lo que nos pasa, que hay muchas personas que matan nuestros sueños y hacen que nosotros nos frustremos y renunciemos a ellos, desgraciadamente, renunciar a ellos. Y yo te digo a ti, que me estás escuchando, que le pongas fecha a tus sueños, que no tengas miedo, que hay personas que te pueden apoyar a avanzar, a llegar a esos sueños, a cumplirlos. Y eso es realmente increíble. Cree en ti nuevamente, por favor. Corazones sin Así es, fronteras. Sarita. Resulta que decías algo muy importante, ¿no? Hablan mal de manera general de un país, de las personas, de X cosas, de que escribir un libro es lo peor del mundo, de que el proyecto o que si te pones a emprender vas a fracasar, que no sé qué. Entonces tú empiezas a creer que todavía no estás listo. ¿Por qué? Porque escuchabas mucho en tu infancia tal vez, no sirves. Siempre sales mal en el colegio, siempre las peores notas, tu hermano no es así, tu hermana no es así, mira al hijo del vecino que sí tiene todo súper bien, que no sé qué. Esas comparaciones que al fin de cuentas son negativas para la vida de un niño. ¿Por qué? Porque cuando existen constantemente el niño empieza a creer todo eso que escucha. Y entonces cuando uno es adulto, está esa vocecita allí que le dice a uno, todavía no estoy listo, necesito prepararme un poco más porque no lo voy a poder hacer bien. Graba uno el video porque yo pasé por esa experiencia, no crean que yo estoy aquí sentada con ustedes así como que de la nada Laura aprendió, no. Yo pasé por esa experiencia, sí, de que grababa el video y yo decía, ay no, aquí no porque se escucha la voz diferente, quedó fea, no me veo bien, físicamente no me veo bien, la cámara está sucia. Y no, era esa como que esa necesidad o ese autosabotaje allí, esas vocecitas diciéndome, Laura, no te metas ahí, Laura, no lo hagas. Y uno empieza incluso a creer que hay personas mejores que nosotros, que la otra persona lo puede hacer bien y yo no lo puedo hacer bien. O viene esa otra pregunta que también la repetimos mucho. ¿Y si fracaso? ¿Y si no logro lo que quiero? Si hago el ridículo, porque imagínense una mujer como yo, ya con hijos, con esposo, y grabando videos, haciendo podcast, ¿qué es eso? Grabándome, haciendo las cosas que hago, que estoy viajando y estoy mostrando. Uno anda con eso, ¿no? Y si también otra cosa que uno se dice muy frecuentemente es, ¿y si mejor espero el momento adecuado? Y el momento adecuado no va a llegar, porque el momento adecuado nosotros nos encargamos de crearlo. Ese momento perfecto, esa perfección para que el video nos salga tal cual queremos, para que la cámara, no, que porque no tengo la cámara perfecta, no empiezo a grabar. Y entonces ahí vamos postergando, que no tengo los ingredientes para empezar a emprender, pero con los que tengo puedo crear otra cosa y entonces dejo de crear esa otra cosa porque no tengo que la licuadora, que la máquina, la procesadora, que no sé qué, y dejo de repente de preparar unas galletitas que sí las puedo hacer para, porque no tengo todas las herramientas y me voy postergando y ese momento adecuado no va a llegar. Entonces, la invitación con mucho amor, con mucho respeto, es a que se den la oportunidad, como bien lo decía Sara y Marianela. Tenemos el potencial dentro de nosotros, es darnos la oportunidad de escucharnos, de aprender, de empezar a confiar un poco más en nosotros y también que sepan que si ustedes no pueden solos, no pueden solas, tienen personas que les podemos ayudar, que estamos dispuestas a apoyarles, a enseñarles cómo
pueden dar esos primeros pasos para lograr mejorar en la parte personal y lograr sueños diferentes, lograr cosas diferentes, lograr esos sueños que vienen postergando desde hace rato. También hay personas que logran avanzar y les pasa, ¿no? Les pasa que cuando están muy cerca de alcanzar su meta les ocurre algo extraño. No sé si a ustedes les ha pasado. Sí, sí, Laura, sí, empezamos a postergarlo. Ya estamos, ya no nos falta nada, ya estamos por lograrlo y de repente empezamos a perder interés, dejamos a veces de que otras cosas nos distraigan, entonces nos lleva por otro lado y la verdad es que con el tiempo pues vamos haciendo eso constantemente y empezamos a sentir que no terminamos nada, que no servimos para hacer lo que estamos haciendo, y nunca voy a lograr mis metas y lo peor de todo eso es que sin darnos cuenta empezamos a asumir la idea de que nosotros pues nunca vamos a lograr nada, nunca vamos a lograr nada, nos empezamos a definir por esas cosas que no logramos, no terminamos, las cosas que empezamos, no sirvo para esto, entonces eso nos empezamos a creer, pero eso no es verdad, simplemente hay algo que tienes que mirar en tu infancia. Nosotros siempre los invitamos a que puedas mirar tu infancia y ahora eso es lo que también estamos haciendo, porque ahí está todo el origen. Entonces, tú miras tu infancia y empiezas a recordar, ¿qué me decía mi papá? ¿Qué me decía mi mamá? No, no hagas eso. No, tú no puedes. Tu hermano de repente es más ingenioso. No, tú no sirves para eso. ¿Para qué lo vas a hacer? O sea, y esas cositas se van quedando y en tu vida adulta lo proyectas en estas cosas. Ya estás a punto de lograrlo. Eso es lo peor, porque hiciste toda la chamba, y estás a punto de dar el paso y no lo haces. Entonces, eso no te define. Tú puedes hacer lo que tú quieras porque, como una vez más te dije, eres un ser ilimitado y lleno de posibilidades en el mundo. Toda esta visión de el mundo cuántico hace que haya un universo de infinitas posibilidades y tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Si quieres, te saboteas y te quedas ahí porque no quieres mirar tu infancia y reconocerlo. O otra cosa es que dices, bueno, me vale madre, como dicen allá en México, ¿verdad? Me vale madre, no me interesa eso y doy el paso. Y tomo otro camino, que es el camino que me lleva pues a lograr lo que yo quiero. Entonces, te invito a que puedas compartir el video, a que puedas llevarlo a personas que lo necesitan y que tú veas que se están autosaboteando. Comparte el video y no olvides de suscribirte para que te llegue el próximo episodio. Así es, así es. Porque darnos la oportunidad de creer en nosotros, de confiar, de incluso recibir acompañamiento, pedir ayuda, que también es algo que nos cuesta. No sé si a ustedes en alguna oportunidad les ha pasado, Sara, si tienes alguna situación en la que hayas querido como que alguien esté allí contigo, pero por sentirte así como que no voy a ser capaz, no me van a ayudar, o qué van a decir de mí si pido ayuda, has postergado eso o te has sobrecargado de cosas. ¿Para qué? Para evitar justamente causar incomodidad en los demás, para evitar hacer sentir incómodo a otro. No sé si has pasado por algo así. Bueno, mire, yo quiero empezar con lo de Marianela que nos estaba diciendo que desde niños. No, el origen, yo siento que el origen empieza desde la gestación, porque desde la gestación ya empiezas a tener heridas que no son tuyas, son heridas maternas, son las emociones que trae tu mamá, cómo te gestaste, cómo fue la relación de pareja, si hubo una pareja, si no la hubo. Entonces, desde ahí ya vas a venir a cargar cosas que no son tuyas. Y entonces hay que empezar a checar nuestra infancia, a checar si tenemos todavía a nuestra madre viva. Hay que preguntarle, oye, mamá, ¿cómo fue? ¿Cómo fue tu embarazo cuando yo estaba dentro de ti, cuando me estabas gestando? Porque ahí vas a empezar a entender muchas cosas, el por qué actúas de esa forma.
Y a veces cuando eres pequeño, cada error, no sé si recuerdes, vete un poquito, cierra un poquito los ojos y recuerda cuando eres pequeño y cuando te hacían burla, cuando cometías un error y ya sean los hermanos o las personas que estaban a tu lado, se empezaban a burlar, se empezaban a reír, te ridiculizaban. Ya es que cuando son pequeños siempre nos ponen apodos. Y entonces desde ahí muchas veces empezamos a hacernos a un lado y a decir, ¿sabes qué? Mejor no hablo y te quedas callado. Y entonces ahí vas aprendiendo a que en vez de que esa zona sea segura, es una zona peligrosa. Y entonces tú como niño te vas retrayendo. Y poco a poco esa zona, ese tiempo empieza a ser peligroso. Y tú así lo vas percibiendo, así lo vas sintiendo. Hay una serie que yo estaba viendo, de hecho es colombiana, se llama Rojo Carmesí, y me llamó mucho la atención cuando es un labial, y la abuela de esta muchacha, que es ahora sí, el personaje principal, ella, una persona le hace un labial y le da el labial y es un labial muy rojo, por eso se llama rojo carmesí, y que no se quitaba. Pero para esa época, que era 1960, 70, pues ese color era muy escandaloso. Y entonces las personas, cuando ella se pone el color, pues no la bajaban de otras cosas, ¿no? De que ella era ligerita, pero no. Y entonces ella, a pesar de todo, agarró y se puso su labial y como diría Marianela, ahora sí que no le importó nada. Ujú. De hecho, los mexicanos, no todos los mexicanos usamos esas palabras, pero sí, no le importó nada y agarró y salió. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que empezar a aprender, a que no nos importen las cosas, a que no nos importe tanto los prejuicios, porque el mundo de uno está aquí, no está afuera, no está en los demás, el mundo está aquí. Tengo una anécdota cuando me separo de mi pareja. Yo no podía, quería hacer algo y lo dejaba, y como dice Marianela, ya llevaba el proceso y ya ese último pasito ya no lo daba. Y volví a hacer otra cosa y ya no lo daba. A veces uno no se da cuenta de eso, porque está tan en esos pensamientos que no se da cuenta. Pero un día, gracias a Dios, llegó la luz y me di cuenta de que no terminaba nada. Entonces ya fui con el psicólogo y le dije, oye, ¿qué es lo que pasa? Y me hace una pregunta muy sencilla. ¿Qué es para ti el amor? Y yo me quedé, pues el amor es mi motor, porque eso es lo que nos han enseñado siempre. Y entonces para mí el amor es lo más importante. Era mi motor. El motor se había ido. Yo podía llegar a hacer las cosas, para mí no. Sin embargo, ya cuando yo le di otra connotación al amor, ya cuando yo dije el amor soy yo, entonces mi vida comenzó a cambiar porque yo ya le cambié ese de que era mi motor. Y entonces yo les digo, hay que analizarnos un poquito, hay que vernos, hay que agarrar un cuadernito y escribir todo. Aunque nosotros digamos, ay, ¿para qué voy a hacerlo? Pues voy a escribir todo y cuando lo lea, entonces les van a empezar a caer los veintes, como dirían coloquialmente, y van a empezar a ver, ¿y por qué estaba yo haciendo esto? Y entonces van a empezar a descubrirse, porque a veces uno vive con uno mismo y no se descubre. Y ahora sí trasciendes y nunca te descubriste quién eras, por miedo, por apegos, por ansiedad, por educación, por muchas cosas. Entonces yo los invito a que empiecen a conocerse. Y como diría Marianela, pues a que no les importe nada. Y vamos adelante. Así es, así es. Sarita, decías algo muy importante y es conocer nuestra historia. Conocer nuestra historia desde el proceso de la gestación, porque es muy valioso cuando aprendemos a autoconocernos, darnos el permiso de autoconocernos, no quedarnos solo con la versión que hemos escuchado de los adultos, que fui así, que fui asado, no, sino
preguntar a mamá sin intenciones de ofenderla también, con mucho amor, con mucho respeto, porque también hay mamitas que pueden haber pasado sus momentos de dolor en el embarazo mientras estaban gestando nuestra vida. Y pues remover esas heridas para ellas puede ser muy doloroso. Entonces, con mucho amor, con mucho respeto, buscar la manera cómoda de llegar a ellas y preguntarles sin que se sientan tal vez ofendidas. ¿Cómo fue el embarazo cuando yo estaba allí, mamá? ¿Cómo era la relación con papá? ¿Estaba papá presente para ti o no estaba? Si ella tuvo que afrontar sola su embarazo. Y también refuerzo lo que dices de la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura es una herramienta muy, muy poderosa que nos ayuda incluso a sanar. Si tenemos miedo o no tenemos la posibilidad de contar con alguien, una persona, un psicólogo, un coach, un terapeuta que nos acompañe, que nos oriente, podemos escribir. Podemos escribir, no necesitamos que sea un cuaderno perfecto ni que sea la escritura perfecta, lo que sentimos, eso que tenemos allí acumulado, que venimos cargando incluso por años, empecemos a soltarlo y hagamos de un cuaderno, de un diario, nuestro mejor amigo. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a liberar, vamos a sentir como que nos quitamos un peso de nuestra espalda. Y ese cuaderno, ese diario, esas hojitas, no necesitamos que nadie las lea. No necesitamos ir a mostrarle a la otra persona lo que estamos haciendo. Eso es para nosotros. Entonces, si no queremos que nadie de repente lo vaya a encontrar, podemos escribir y romper las hojas. Podemos incluso quemarlas si es algo que nos duele, si es algo que estamos cargando durante años y queremos que desaparezca de nuestra vida. Escribir esas cosas, esas situaciones y quemar ese papel, porque de esa manera estamos como enviando una señal a nuestro inconsciente de que esto ya no sirve, ya no lo quiero para mí, de que esto no me está sumando y lo dejo ir. Esas son maneras de hacer ejercicios para sanar emocionalmente. Y también nos va a ayudar muchísimo a liberarnos de la culpa, porque muchas veces nos prometemos cosas, nos prometemos que vamos a cambiar, que esta vez sí voy a lograr lo que quiero, que voy a comprar una agenda nueva, que hago uno y otro plan, y como no lo logro, veo infinidad de videos de motivación y digo, ay, esto, y guardamos los videos, porque no sé si a ustedes les ha pasado que vemos un video en TikTok, vemos un video en YouTube, en las redes, ay, voy a guardar este video porque yo quiero hacer esto, porque yo quiero lograr esto y este mensaje lo voy a escuchar tal día, y vamos a la galería y tenemos full videos, y nunca aplicamos las cosas. Entonces, ¿qué viene? Semanas después empezamos a sentirnos culpables. Ay, pero yo escuché tal cosa, pero vi tal cosa y no lo estoy haciendo. Y empieza ese remordimiento allí como que a estarnos dando esa vocecita interior, estarnos diciendo, ¿ves? Volviste a decir que ibas a lograr tal cosa y no lo estás haciendo. Y esa es una historia que no se repite una vez. Está allí como un CD, como un cassette de esos antiguos, dando y dando y dando cinta, repitiéndose allí como si lo hubiésemos puesto replay, replay, replay infinidad de veces. Entonces, ¿cuál es la idea? Que con el tiempo podamos vernos allí en la cima, donde siempre hemos querido llegar. Démonos la oportunidad, que tenemos el potencial, tenemos las herramientas, tenemos la oportunidad de lograr hoy en día muchas cosas. Dejemos de postergar nuestros sueños, porque si no, vamos a estar con esa idea muy dolorosa, repitiendo, yo nunca termino nada, yo no sirvo para nada, yo no voy a lograr mis metas, y llegamos a viejitos, o pueden llegar ustedes a personas, a mayores, y con la frustración de que nunca lograron lo que querían. Pero si te das la oportunidad de creer en ti, si te das la oportunidad de decir, lo voy a hacer, y como bien lo decían las chicas al inicio, te pones una fecha, así como Marianela lo aplica, que a ella le funciona, un cartel grande al frente, y para tal fecha voy a lograr esto, y lo haces, porque si no le ponemos fecha a nuestros sueños, como lo decía Sara, y lo repito como lorito, no vamos a lograrlo. Yo también lo he aplicado y les digo con certeza, funciona. Funciona porque cuando dije que me pasó muy similar a Marianela, y si escuchamos el podcast y lo autoanalizamos, la historia es muy parecida a la de nosotras tres, y así como es esta historia de nosotras, sabemos que se va a parecer muchísimo a la historia de tu vida. Escribí, para este año voy a publicar mi libro, y lo escribí en enero del 2025. ¿Cómo? No sé, pero yo dije voy a publicar mi libro, y era otro libro que tenía pensado publicar. Y en octubre, perdón, el 4 de octubre yo estaba publicando mi libro.
y estaba convirtiéndose en bestseller y yo, wow, llegaron las herramientas, llegaron las oportunidades, pero si uno no escribe, si uno no se programa y seguimos dejando de lado, obviamente no lo vamos a lograr. Y lo más triste es que muchas personas terminan renunciando a esos sueños que sí podían alcanzar, no porque fueran imposibles, no porque no tuvieran las herramientas, sino porque dejaron de creer en ellos mismos. Por eso la invitación es, y tal vez suene un poco repetitivo lo que decimos, pero la invitación es justamente a que te escuches, a que te des la oportunidad de escribir tu historia, de conocer patrones que vienes arrastrando durante años y te empieces a hacer preguntas diferentes, te empieces a dar la oportunidad de escucharte más, dejar de preguntarte por qué siempre me pasa esto a mí y preguntarte ahora para qué hago lo que hago, para qué me está pasando lo que me está pasando. Tal vez es la oportunidad que estaba buscando y de esta manera Dios me está mostrando el camino, el universo, la fuente creadora en la que yo mantengo mi visión, me está mostrando de esta manera una oportunidad diferente. Porque Y es así como nos vamos a dar la oportunidad de entender de dónde venimos y qué es lo que queremos lograr. Cuando somos niños o cuando un niño llega al mundo, no piensa que es incapaz. Y nosotros podemos ver, si no tenemos en casa a un niño, podemos ir a un parque y ver los niños. El niño corre aquí, brinca allá, se sube la escalera, quiere hacer esto, quiere hacer aquello sin miedo. Es curioso, explora, intenta, se equivoca y no tiene miedo a equivocarse. Incluso vuelve a intentar. Se está subiendo allí, no puede y él vuelve a intentar. Y así es como aprendemos. Aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, aprendemos a descubrir un mundo nuevo. Entonces, ¿en qué momento comenzamos a tener tanto miedo? A equivocarnos. Te pregunto a ti, Marianela, ¿en qué momento tal vez crees tú que empezamos a tener miedo? wow, esto viene de cuando éramos niños, efectivamente, de los patrones que se forman. Tú hablabas mucho de los patrones, y esto es cuando nosotros crecemos en ambientes, por ejemplo, donde hay burla. De repente de niños en el colegio pronunciamos una mala palabra y hay niños que no pueden pronunciar la R, muchas personas les pasa eso. Entonces, ¿eso qué produce? Risas, burla. Cuando uno rompe algo, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí también, uy, se me rompía, se caía algo, hasta de grande me pasaba eso, que, no sé, un vaso, un plato, alguna cosa, o en el colegio, ¿no? Uno rompía algo, ¿y qué hacían? Decían, pero tú no, ¿por qué no cuidas? ¿No? Y empezaba la reprimenda. Entonces, también podría pasar de que tú sales a exponer un tema y te da miedo o no te acuerdas y se empiezan a reír, te ridiculizan. Cuando crecemos en un ambiente así de burla, esto hace que uno pues diga, si voy a tomar esta oportunidad, de repente esta oportunidad va a ser un peligro, mejor ahí nomás, porque si no se van a reír de mí, me van a avergonzar. Entonces, es ahí donde se empiezan a formar estas ideas que son erradas. O también cuando los padres, las personas de autoridad que te rodeaban, hacen o te imponen castigos que son desproporcionados. Cuando hay un error, una equivocación, porque somos niños, estamos descubriendo, estamos aprendiendo, estamos descubriendo el mundo. Entonces, es normal que no hagamos las cosas como lo hace un adulto, o es normal que no pensemos como lo hace un adulto, porque el adulto ya tiene la experiencia. Nosotros de niños no. Entonces, el sistema nervioso, nuestro inconsciente, aprende a asociar esto, que si yo lo intento, esto que voy a intentar puede ser peligroso. Mejor no lo hago, porque puedo fallar. Entonces, uno, como decía muy bien, va posponiendo, y yo creo que sería muy triste llegar ya a los últimos años de nuestra vida y decir, no lo intenté. O sea, sería un dolor muy grande decir, no intenté esto por miedo a fallar. Es importante que tú mires y si alguna de estas cosas que te estamos diciendo checa contigo, ponte a escribir, tal cual como
lo mencionaban mis compañeras, ponte a escribir porque tienes que cambiarlo. No esperemos a que llegues a, como te decía, tus últimos años para decir no lo intenté por miedo a fallar. Eso sería muy triste. ¿Qué dicen Así es, ustedes, así es. compañeros? Ujú. Así es, efectivamente. Y también queremos, o bueno, de mi parte, hacer una invitación a los papitos, ¿sí? A quienes tienen niños pequeños en casa, que le están repitiendo constantemente a los niños. O incluso me hago el mensaje, el recordatorio a mí que le repetimos constantemente a nuestros hijos. Nunca hacen nada bien. Mira cómo lo hace tu hermano. Mira cómo él sí puede y tú no puedes. Siempre te equivocas. ¿Por qué eres tan distraído? Contigo todo es un problema. Y frases infinitas que solemos repetir como padres, solemos decirle, o incluso en el colegio que los niños escuchan con frecuencia esas frases afuera de los adultos. Entonces son frases negativas que lo que hacen es ir creando esos pensamientos limitantes en el niño. Y cuando esa persona es adulta, esos pensamientos son los que más se repiten en nuestra mente. Y entonces uno que se dice, nunca hago nada bien, no puedo. Mi hermano lo hacía mejor. O el hijo del vecino de la casa lo hacía mejor. Conmigo todo es un problema. Yo no puedo hacer las cosas bien y ¿qué me voy a arriesgar yo a emprender? ¿Para qué me voy a arriesgar yo a hacer tal cosa? ¿Por qué? Porque eso es lo que uno de niño empezó a creer sobre uno mismo. Por eso es importante autoanalizarnos, por eso es importante escribir, conocer esa historia de nuestra vida y qué era lo que yo más escuchaba. ¿Por qué me cuesta tanto emprender o por qué me cuesta tanto arriesgarme a hacer algo que quiero? ¿Qué me decían en casa? ¿Qué era lo que yo más escuchaba? ¿Qué crees tú, Sara? Bueno, yo creo que con el tiempo uno aprende, el cerebro, a desarrollar una estrategia para protegerte de ese peligro, porque ya para tu cuerpo y para tu cerebro y para todo tu ser ya es un peligro en el que estás viviendo. Y entonces empiezas a decirte, bueno, si no empiezo hoy, pues no puedo fallar. ¿Para qué lo voy a hacer? Ya no empiezo, no fallo. Y si abandono antes, pues si abandono antes, pues ya no tengo que atenerme a las consecuencias, a lo que pase, porque yo ya lo abandoné, ya no tiene nada que ver conmigo. Y con esa posibilidad de que te critiquen. Y aunque parezca contradictorio, procrastinar o abandonar puede convertirse en una forma inconsciente de protegerte de ese dolor que traes jalando desde niño. Y a veces uno dice, ya cuando las personas son adultas, ay, pero ¿por qué es así? Pues porque yo lo hice así. Desgraciadamente, la sociedad, la escuela, los padres, en vez de que hagamos las cosas bien, como que si a mí me hicieron, ay, pues si a mí me regañaban, pues yo lo voy a regañar. Si a mí me decían tonto, pues yo le voy a decir tonto. O a veces hago cosas mucho más grandes. Y entonces ahí es donde empezamos a hacer esa herida. Y a veces la herida es tan profunda que la niñez es muy pequeñita, pero a veces ya somos adultos, ya tenemos 60, 70, 80 años y esa herida está más que fresca. Y cualquier cosita que pasa, luego decimos, ya cuando vemos a las personas muy adultas, ay, actúa como niño. Es que a final de cuentas volvemos a ser como niños. Nada más que desgraciadamente cuando somos niños, pues muchas veces, ay, qué bonito, y lo quieren a uno y el otro. Ya cuando uno está viejito, ay, qué insoportable, a ver dónde me lo llevo. Uh-huh. Entonces, yo los invito a que sanen, a que escuchen este episodio y que empiecen a reflexionar y que sientan, no tengan miedo, no tengan vergüenza. Ustedes lo van a hacer solos porque muchas veces dicen, no, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco. No, no es estar loco, es obtener herramientas porque a veces no nos las dieron. Entonces nosotros tenemos que aprender a descubrir esas herramientas. ¿Y cómo las voy a aprender? Viendo qué siento, buscando en nuestras emociones. A veces nosotros decimos como cuando hay un manjar muy rico
y te dicen otras personas, cómelo, cómelo. Y tú dices, ay, no, nada más lo veo y me da asco, no, qué feo. Y no nos damos la oportunidad de comerlo. Y a veces lo probamos y se vuelve nuestra comida favorita. Entonces, eso es lo que yo les pido. Prueben la vida. La vida es el manjar más delicioso. Así que hay que probar la comida. Y suscríbanse a Corazones Sin Fronteras. Así es, y darnos la oportunidad. Entonces, en vez de decirnos, no voy a lograr esto, no voy a lograr aquello, preguntarnos si puedo cambiar. ¿Puedo hacer algo diferente? Claro que sí puedo, porque primero necesitamos cambiar la idea de nuestra mente. Y es una idea muy importante. No somos una persona perezosa, no somos perezosos, no somos fracasados, no somos o no nacimos incapaces. Recordemos o veamos los niños. Como les digo, si no tenemos niños en casa, para que estemos pendientes de ellos, para que veamos la forma en que ellos actúan, vayamos a un parque, a una plaza y demos la oportunidad de evaluar a los niños sin acercarnos, sin invadir su espacio, solo observemos con mucha atención la forma en que actúa un niño. Nosotros fuimos esos niños en algún momento de nuestra vida y ese niño todavía vive en nosotros, ese niño interior todavía está allí. Entonces, démonos la oportunidad. El doctor Edmundo Velasco, que es la persona con la que me formé en el coaching, él dice que una de las maneras que nosotros tenemos para aprender es actuar como niños, que podamos estar un tiempo con los niños, porque ellos nos enseñan muchísimo. Y es verdad, es verdad. Nosotros somos ejemplo para los niños, pero los niños también son ejemplo para nosotros. Ellos nos enseñan la manera de correr, de caernos, de levantarnos de nuevo. Incluso vemos que ellos se enojan con sus amiguitos, pero al ratito están abrazando, se están compartiendo de nuevo y uno de adulto no. Uno de adulto nos hacen algo o nos enojamos con alguien y de ahí nos agarramos y no hablamos durante meses, durante años a la otra persona y andamos guardando resentimientos, culpas y nos dañamos nosotros mismos. Entonces, recordemos, lo que probablemente desarrollamos en nuestra infancia fueron estrategias para evitar el dolor de sentirnos insuficientes, por esas frases que escuchábamos constantemente, por eso que nos decían nuestros padres, nuestros cuidadores. Pero cuando comprendemos eso, dejamos de pelear con nosotros mismos y empezamos a mirar esos bloqueos con curiosidad para transformarlos, para resignificar nuestra historia. Recordemos también que cuando comprendemos todo esto, cuando entendemos parte del proceso, nuestra vida empieza a tener como que esa evolución que hemos venido buscando desde hace tiempo. Ese giro de 180 grados, no digo 360 porque sería llegar otra vez al mismo lugar, son 180 grados, damos la vuelta y vemos, vamos a encontrar, nos vamos a caer, sí, nos vamos a caer, pero si no nos damos la oportunidad de equivocarnos, no vamos a darnos cuenta lo valiosos que somos. Entonces, con mis compañeras queremos hacerle la invitación para que se suscriban al canal, se suscriban a Corazones Sin Fronteras, estamos en TikTok, estamos en YouTube, ahí nos pueden escuchar todas las semanas con un episodio nuevo y también si de repente en algún momento específico de sus vidas consideran que requieren ayuda, que requieren apoyo en algo porque sienten que no son capaces, recuerden que también nos pueden dejar sus comentarios en nuestras redes y allí vamos a orientarles cómo podemos ayudarles. Porque no necesitamos sentir confianza absoluta para empezar, sino la confianza de dar nuestro primer paso. El resto lo vamos construyendo en el camino. Generalmente esa confianza genuina del 100% aparece después que nos atrevemos a empezar. Nos atrevemos a empezar. El primer paso comienza hoy. ¿Estás dispuesto a darlo? Amigas, para ir despidiendo ya nuestro programa el día de hoy, quiero proponerles un ejercicio muy sencillo a ustedes para que me acompañen a pensar en un proyecto que tal vez, no sé si les pasa a ustedes, llevan tiempo postergando. No elijan 10 tareas a la vez. Elijan una solita. La más pequeña, empiecen por esa más pequeñita y
algo que puedan hacer hoy mismo. Si tengo 10 cosas que quiero hacer, elijan la más sencilla, la que puedan hacer el día de hoy. Y en menos de 15 minutos, atrévanse a ir por ella. Hacer esa cosa que quieren o que vienen tiempo postergando. No para demostrar que pueden lograrlo todo, sino para demostrarle a tu mente que eres capaz de avanzar también, de que puedes hacerlo y que estás segura que puedes hacerlo, que estás seguro que puedes lograr esas cosas. Marianela, cuéntanos tú de qué forma quieres despedir el día de hoy nuestro episodio. Gracias. Creo que ha sido un episodio de verdad de mucho descubrimiento. Durante mucho tiempo yo estuve postergando cosas, pero no sabía por qué. Y cuando tú te das cuenta de que hay una razón, hay un motivo, me pongo a recordar mucho a mi infancia, me pongo a recordar varias situaciones en las que me limitaron, me estuvieron limitando. Y estoy seguro que tú también lo estás recordando. Yo te invito a que puedas dar esa mirada y decir, yo soy capaz. Como decía Laura, no solamente eres valiosa, también eres capaz. El conocimiento lo tienes, pero te falta dar ese pasito para, ¿no? De abrir, de descolgar todas esas cortinas y salir, ¿no? Así como al escenario, como si fuera un teatro. Descuelgo las cortinas y salgo. Eso te va a dar, lo vas a hacer con miedo porque te va a dar miedo, pero con miedo sin miedo, inténtalo, porque como te decía, va a ser muy triste que llegues a los últimos años de tu vida y dije, ¿por qué no lo hice? Hoy en día yo soy una persona que piensa de que todo lo que yo ya, aunque no parezca, no sé si parece o no parece, pero yo ya pasé los 50 y yo pienso que lo que se me presenta ahora, la oportunidad que se me presenta ahora, si no la tomo, ya no va a haber otra oportunidad. O sea, ahora es o lo tomo y lo hago, porque el tiempo pasa y el tiempo pasa demasiado rápido. Yo todavía recuerdo cuando tenía, bueno, igual que ustedes, ¿no? Todos. Recordamos cuando teníamos 20, cuando teníamos 30, ¿no? Igual nos hubiese gustado tener ese conocimiento que tenemos ahora para hacer maravillas, pero aún estamos en el camino y yo sé que tú todavía estás en el camino y tienes muchos sueños que están ahí guardaditos y, y te dan miedo de abrir ese cajoncito y de sacarlos. Hazlo con miedo, sin miedo, hazlo. Tú eres valiosa, tú eres valioso, tú eres muy capaz y lo puedes hacer. Recuerda que eres la magnificencia de esta creación y Dios quiere todo para ti, quiere lo mejor. Así que inténtalo, porque el miedo simplemente está aquí en la cabeza, está en el inconsciente. Ese miedo tú lo cambias. Y si tienes miedo, escribe, esto me da miedo, y escribe como dicen las chicas y quémalo. Esa es una psicomagia, pero excelente. Yo te lo digo porque también lo he hecho. Quemas ese papel y es como que, wow, ese miedo y eso que tenías ahí guardado se desaparece. Entonces, promete que lo vas a hacer y vas a hacer este ejercicio de en estos 15 minutos, qué cosa tenías pendiente y lo vas a hacer. Muchas gracias y envía este video a quien creas que lo necesite. Así es. Comparte esta información porque este aporte lo que buscamos es justamente eso, llegar a la mayor cantidad de personas para que podamos hacer de este mundo un lugar mejor. Recuerda, después de hacer esa actividad que elijas, observa qué pensamientos aparecen. Primero, antes de comenzar a hacer la actividad, escribe, si puedo hacer esto, llevaba tiempo haciendo esto, no sé. Y luego de hacer la actividad, también escribe qué sentiste, qué emociones llegaron, qué pensamientos llegaron. Porque muchas veces vamos a descubrir que la voz que nos estaba deteniendo para lograr esa cosa, esa meta, ese sueño, no viene de nuestro presente o no está en nuestro presente, sino ha venido de nuestra infancia, de esas vocecitas que escuchábamos cuando estábamos muy pequeños. Entonces, por eso es importante darnos el tiempo, darnos el espacio, 15, 20 minutos. 15 minutos vamos a llevarnos a veces haciendo las cosas, a veces menos tiempo.
y no lo hacemos por miedo. El miedo forma parte de nosotros. El miedo siempre está con nosotros. No dejemos que sea más grande que nosotros. Aprendamos a caminar con el miedo. Hagámoslo nuestro amigo. Hablemosle al miedo. Cuando sintamos miedo, hablemosle. Yo sé que eres parte de mí, pero quiero que avances a mi lado, no que me limites o no que me mantengas siempre en lo mismo. Parecen cosas de así como que hay cuentos de hadas, pero funciona. O sea, hay que aprender a comunicarnos con nosotros mismos, aprender a escuchar esa vocecita interior y a darnos la oportunidad de atrevernos a hacer cosas diferentes, ¿no? Y probar. O sea, tal vez funcione, tal vez no, pero no vamos a saber si funciona si no lo probamos, ¿no? Sarita, cuéntanos tú qué mensaje final quieres dejar a nuestros oyentes en esta oportunidad. Bueno, yo los invito a que se atrevan a asombrarse ante el mundo. Es algo grandioso. Cuando tú ya vences tus miedos, cuando tú tomas tus decisiones, entonces dices, ¿sabes qué? ¿Dónde estaba todo esto? Pues búscate, porque todas esas herramientas están dentro de ti y siempre han estado ahí, solamente que tú no las dejabas salir. Entonces, deja que salgan, agarra y di, voy a ir al cine. Si a mí no me gusta andar sola, voy a ir al cine sola. Atrévete, cuando menos da pasitos pequeños, pero empieza a caminar. Y ya cuando veas, ya hasta corriste de un maratón. Así que con mucho amor les deseo que tengan un maravilloso día, que toda su vida sea maravillosa y que así se asombren ustedes. Un abrazo desde México. Gracias, Sarita, y gracias a cada uno de ustedes por escucharnos. Gracias también, mi querida Marianela, por acompañarnos en un episodio más de Corazones sin Fronteras. Si este tema resonó contigo, compártelo. Recuerda, compártelo con alguien más. Lleva tal vez esa otra persona demasiado tiempo dudando de sí mismo y esta conversación que tuvimos aquí le puede ayudar. Recuerda también que queremos dejar grabado en tu corazón este mensaje y cada vez que lo compartas, estás aportando un granito de arena para hacer de este mundo un lugar mejor, con personas más seguras, más confiadas, más potenciadas en lograr esas cosas que quieren. Porque el autosabotaje no es solo falta de capacidad, muchas veces es una vieja estrategia de protección que ya cumplió su función. Y hoy puedes empezar a agradecerle a esa creencia y agradecerte a ti por haber intentado muchas cosas y no atreverte, y al autosabotaje agradecerle por haberte cuidado, por haber intentado cuidarte, porque en realidad no nos está cuidando, sino intentado cuidarnos y al mismo tiempo darte la oportunidad de elegir un camino diferente. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos descubriendo cómo sanar las heridas de la infancia para construir una vida más libre, con más confianza y más esperanza.